¿Todo bien? Bueno, vamos a comenzar entonces. Está grabando, ¿verdad? Todo bien. Bueno, entonces ya que estamos listos para comenzar esta clase, nos vamos a poner de rodillas para orar. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias, Señor, por este momento en que estamos reunidos para continuar estudiando esta clase que tiene que ver con Daniel capítulo 11. Padre Santo que estás en el cielo, te pedimos por favor que no nos abandones, que el Espíritu Santo esté en medio nuestro y que realmente, Señor, estas cosas que estamos estudiando nos den aunque sea un indicio profético de las cosas que tienen que acontecer en el tiempo del fin. Te suplicamos, Padre, de que toques el corazón de las personas que nos escuchan a través de Internet para que ellos a su vez puedan investigar por sí mismos todas estas cosas, Padre. Querido Dios, quédate con nosotros, no nos abandones, ilumínanos y también te pedimos por esos pedidos secretos que tenemos en nuestro corazón que queremos que tú los contestes. Te pedimos por los hermanos que faltan todavía que lleguen, que tú los estés acompañando. Padre Santo, quédate con nosotros, líbranos de personas malas, líbranos de personas que no quieren que hagamos la obra y ayúdanos a juntarnos con aquellas personas que te aman y te temen y quieren llevar a cabo el cumplimiento de tu obra en esta tierra. Todas estas cosas te lo pedimos en el santo nombre de Jesús. Amén. Bien, chicos, no sé, vamos a ver cómo va todo. ¿Cómo está la grabación, Elías? Ahí. ¿Vamos bien con la grabación o no? ¿Sí? Está grabando, ¿verdad? Bueno, chicos, ahora no es mucho lo que tenemos para ver con respecto a Daniel 11 en esta clase. No es mucho, pero sí en las próximas clases vamos a ver un poco más ya de Daniel 11. Como se están viniendo un poquito más los días de calor, ya estamos volviendo de nuevo a los días de calor, vamos a tener que soportar un poquito este clima un poco candente que tenemos acá en Tucumán, pero vamos a tratar de hacer un esfuerzo. El tema que nos toca ver hoy de Daniel 11 es el tema de Egipto, Libia y Etiopía, ¿sí? Egipto, Libia y Etiopía. O sea, cuando dice, se apoderará de los tesoros de Egipto, Libia y Etiopía por donde pasará. O sea que el tema de hoy es Egipto, Libia y Etiopía. La invasión de Egipto, Libia y Etiopía. Hermanos queridos, es interesante notar que todas estas cosas que estamos estudiando tienen que ver con el conflicto de Medio Oriente, y a mí me ha resultado interesante estudiar estos temas porque, bueno, hay cosas que la Biblia ya no dice, hermanos, y nosotros tenemos que entrar a deducir con mucho discernimiento espiritual. Por lo tanto, yo creo que estas cosas van a quedar confirmadas y afirmadas, chicos, cuando descienda la lluvia tardía. Ya van a ver que cuando descienda la lluvia tardía, ya el Espíritu Santo de manera profética y a través de los diferentes dones nos va a terminar de avisar cómo va a empezar la Tercera Guerra Mundial y cómo se va a desarrollar. Ya va a haber hombres que con espíritu de profecía se van a levantar en medio de la reunión de los santos y van a decir realmente cómo va a acontecer todo. Capaz que cuando descienda la lluvia tardía, Elías se pare y diga, bueno, el Espíritu Santo me ha mostrado que la Tercera Guerra Mundial va a comenzar así, 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 en conformidad con lo que dice la Biblia. Capaz que Inés se levante y dice, y el Espíritu Santo me ha mostrado otro detalle con respecto a Egipto, Libia y Etiopía. Y después se levanta María Silvia teniendo espíritu de profecía en la lluvia tardía y dice, y bueno, yo quiero agregar otro detalle que me mostró el Espíritu de Dios con respecto al accionar de Estados Unidos y Europa en el conflicto de Medio Oriente. O sea que todo lo que tiene que ver con la iglesia adventista, con las otras iglesias y con las naciones en todo el mundo, hermanos, todo eso, lo que vamos estudiando ahora, vamos a terminar de entenderlo cuando descienda la lluvia tardía. Todo eso, chicos, vamos a terminar de entenderlo. Pero es interesante cómo nosotros ahora, de a poquitito, nos vamos interiorizando un poco más en este conflicto que tiene que ver con Medio Oriente. Casi mucha gente no le lleva el apunte a esto, pero ya van a ver cómo vamos a ir avanzando un poco más con todas estas cosas
y vamos a ir viendo el cumplimiento que va a tener. Para muchas personas esto es nuevo, yo les confieso que esto es nuevo, pero para nosotros no, porque ya venimos estudiando hace años estas clases bíblicas. Pero ya me parecía raro a mí, hermanos, que a Dios se le pase por alto un semejante conflicto que es milenario. Semejante conflicto milenario desde hace miles de años que hay en Medio Oriente, y justo Dios no va a decir nada y no va a tener nada que decir. Ya parecía raro que eso no se le haya pasado a Dios. Lógicamente no se le pasó, y Dios ha mostrado en la Escritura todas las cosas que tienen que acontecer. Hermanos, en Joya de los Testimonios yo les quería mostrar algunas citas que muchas veces ya las hemos visto nosotros, pero que tienen que ver con las guerras y con las cosas que están pasando en todo el mundo, pero cuyo foco originador es Medio Oriente. Es interesante todo lo que dice esto, hermanos. En la página 283, Joya de los Testimonios, tomo 3, página 283, yo quería, hermanos, refrescarles la memoria a ustedes con algunas cosas que tienen que ver con el tiempo del fin, y que muchos hermanos dicen, no tiene nada que ver ese conflicto. Entonces, ya que hoy seguimos estudiando Daniel 11, yo quería a ustedes, hermanos, yo quería refrescarles la memoria con algo. La página 283 dice así: mas ¿quién reconoce las advertencias dadas por las señales de los tiempos que se suceden con tanta rapidez? Ustedes van a ver señales en la iglesia adventista, señales en las otras iglesias del mundo, señales en las naciones. Ustedes van a ver señales en la parte religiosa, y van a ver señales en las partes de las naciones. O sea que van a ver señales en las iglesias y señales en las naciones. Pero la hermana White pregunta y dice, ¿quiénes son los que se dan cuenta de estas cosas? Y dice ella, mas ¿quién reconoce las advertencias dadas por las señales de los tiempos que se suceden con tanta rapidez? ¿Qué impresión hacen a los mundanos? ¿Qué cambio podemos ver en su actitud? Su actitud no se diferencia de la de los antediluvianos. Absortos en sus negocios y en los deleites mundanos, los contemporáneos de Noé no conocieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Mateo 24:39. Las advertencias celestiales les fueron dirigidas, pero rehusaron escuchar. Asimismo hoy el mundo, sin prestar atención alguna a las amonestaciones de Dios, se precipita hacia la ruina eterna. Y ahora dice, hermanos, y es poderosísimo lo que dice acá: un espíritu belicoso agita al mundo. Y un espíritu belicoso, hermanos, tiene que ver con lo bélico y con las guerras. Y después de que en esta frase gramatical dice un espíritu belicoso agita al mundo, ahora le mete este concepto, noten. La profecía contenida en el 11º capítulo del libro de Daniel está casi completamente cumplida. Muy pronto se realizarán las escenas de angustia descritas por el profeta. Entonces dice así: un espíritu belicoso agita al mundo. Y al comenzar la cita, bajo el título que dice hay muchas advertencias, dice así: mas ¿quién reconoce las advertencias dadas por las señales de los tiempos que se suceden con tanta rapidez? Y después, más adelante dice, un espíritu belicoso agita el mundo. La profecía contenida en el 11º capítulo del libro de Daniel está casi completamente cumplida. Muy pronto se realizarán las escenas de angustia descritas por el profeta. Entonces, hermanos queridos, yo me gozo en esta profecía, porque después de haber analizado todo el contexto de la cita, muestra que todas las señales que se tienen que cumplir con rapidez tienen que ver con el 11º capítulo del libro de Daniel, o sea que tienen que ver con el capítulo 11. Y a su vez el capítulo 11 dice que tiene que ver con un espíritu belicoso de guerra que agita el mundo. Y ahora dice así, hermanos, y continúa diciendo:
He aquí que Jehová vacía la tierra y la trastorna, o sea, trastorna su haz, y hace esparcir sus moradores, porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho, rompieron el pacto sempiterno. Por esta causa la maldición consumió la tierra y sus moradores fueron asolados. Cesó el regocijo de los panderos, acabóse el estruendo de los que se huelgan, paró la alegría del arpa, hermanos. Y después, en la página 284, dice también otra cosa interesante para que uno se dé cuenta de que todo esto sí o sí tiene que ver con terribles guerras que habrá en el planeta Tierra. Dice así, hermanos, página 284. Mis entrañas, me duelen las telas de mi corazón. ¿Qué será lo que ha visto el profeta Jeremías para que diga así? Me duelen las telas de mi corazón, no callaré, porque voz de trompeta has oído, oh alma mía, pregón de guerra. Pregón de guerra. Entonces, con semejante fundamento bíblico, ¿cómo hay hermanos que creen que esto tiene que ver entre una guerra espiritual entre el papado y la iglesia adventista y la ley dominical? No tiene nada que ver con eso. Si quieren estudiar el papado y la ley dominical, tienen que ir a Apocalipsis capítulo 13 y a Apocalipsis capítulo 17. Y ahí van a poder entender claramente todo lo que se refiere a la guerra que le hace el papado y el protestantismo a la iglesia adventista. Hermanos, noten, porque voz de trompeta has oído, oh alma mía, pregón de guerra, anuncio de guerra. Quebrantamiento sobre quebrantamiento es llamado, porque toda la tierra es destruida. ¿Se dan cuenta, hermanos, lo que viene sobre el mundo como consecuencia de una tercera guerra mundial? La hermana White aplica estas palabras de Jeremías capítulo 4, versículos 19 y 20, y repito, Jeremías capítulo 4, versículos 19 y 20, para decir que el toque de trompeta se refiere a guerra. Y segundo, que bajo ese pregón de guerra, toda la tierra será destruida. Y qué casualidad, hermanos, que eso concuerda con Apocalipsis capítulo 7, que dice que los 4 vientos de la tierra serán soltados y dañarán la tierra, el mar, la vegetación, los árboles, etcétera, etcétera, etcétera. Y como consecuencia, dice después, miré a la tierra y he aquí que estaba asolada y vacía, y los cielos, y no había en ellos luz. Miré los montes y he aquí que temblaban, y todos los collados fueron destruidos. Miré y he aquí el Carmelo desierto, y todas sus ciudades eran asoladas a la presencia de Jehová, a la presencia del furor de su ira. Y dice aquí, oh, cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él, tiempo de angustia para Jacob, mas de ella será librado. Entonces, hermanos queridos, es interesante cómo dice que toda la tierra será destruida. Joya de los Testimonios, tomo 3, página 284, dice eso. Y hermanos queridos, ahora yo salteo, hermanos, a la página 285, porque me gusta explicar algunas cosas que antes no las había explicado, y dice así, hermanos: pruebas terribles esperan al pueblo de Dios. Hermanos queridos, ¿se dan cuenta de esto? ¿Por qué es que tenemos que orar? Noten cómo cuesta que nos mantengamos unidos y orando. Pero yo estoy contento porque yo sé que Sergio está liderando un grupo que enseña Biblia, Elías está estudiando acá, Inés y María Silvia están estudiando conmigo, María José y mi mamá están dando clases bíblicas, en este mismo momento están dando clases bíblicas. Luis ahora también va a hacer actividad misionera. Hay otros hermanos que están haciendo actividad misionera. Bernardo está predicando ahora y es diácono. Emilio es diácono y está ahora en Conquistadores. Yo me siento muy feliz, pero hermanos, muy feliz de que todos los que han sido alumnos míos están plenamente activos en la obra de Dios. Algunos están ministrando
y otros se están preparando y están ganando tiempo para que cuando salgan a ministrar lo hagan bien. Entonces, teniendo en cuenta las pruebas terribles que se vienen sobre el pueblo de Dios, qué lindo que es saber que toda la gente que estudia conmigo, por lo menos en mis clases bíblicas, está plenamente activa. Yo creo, hermanos, que el vago no va a recibir la lluvia tardía. Y hermanos, el que no sirve y obedece a Cristo es porque no tiene una unión personal con Cristo, así de simple. El que no está obedeciendo y sirviendo a Cristo, por más que diga lo que diga, no tiene una unión personal con Cristo. Ahora, cada uno tiene diferentes dones, no todos tienen los mismos dones, pero cada uno sirve con el don que tiene. Y el que está ministrando a los otros con esos dones es porque tiene una unión personal con Cristo. Y es lindo saber esto porque nos esperan pruebas terribles como pueblo de Dios. Entonces noten lo que dice acá, y esto está relacionado con las guerras. Pruebas terribles esperan al pueblo de Dios. El espíritu de guerra agita a las naciones desde un cabo de la tierra hasta el otro. Mas a través del tiempo de angustia que se avecina, un tiempo de angustia como no lo hubo desde que existe nación, el pueblo de Dios permanecerá inconmovible. Satanás y su ejército no podrán destruirlo, porque ángeles poderosos lo protegerán. Qué lindo es saber, hermanos, que aunque nos persigan, aunque nos hagan pasar hambre, aunque nos golpeen, aunque nos insulten, aunque nos metan presos, aunque nos peguen golpes, aunque nos dejen desnudos y tirados en una cárcel inmunda, lo mismo no nos van a poder destruir. Aunque me torturen, aunque nos peguen, aunque nos insulten, aunque nos hagan pasar hambre, siempre acuérdense que por más terrible que va a ser esa prueba, hermanos, Satanás no podrá destruirnos porque los ángeles poderosos nos protegerán. Por supuesto, nos torturarán, nos perseguirán, nos harán pasar pobreza, hambre y necesidad porque tenemos que beber del cáliz. Pero qué lindo que es saber que en medio de esa dura prueba, ángeles poderosos serán enviados, hermanos, para que nosotros seamos protegidos. ¿Todo bien con la grabación? ¿Todo bien? Bueno, entonces seguimos adelante, hermanos. Y ahora noten lo que dice, y después de que habla de esta terrible prueba, hermanos, en la página 285, es interesante que la prueba terrible a través de la cual tiene que pasar el pueblo de Dios, menciona que una de esas tantas pruebas es el espíritu de guerra que agita las naciones. No está hablando de la ley dominical, ni del papado, ni de Ratzinger, ni de nadie. Entonces, hermanos, ahora en la página 286 dice así: el Señor está eliminando sus restricciones de la tierra. Hermanos, por favor, es impresionante lo que dice acá. El Señor está eliminando sus restricciones de la tierra y pronto habrá muerte y destrucción, aumento de la delincuencia y crueles y malas acciones contra los ricos que se han ensalzado contra los pobres. Los que no tengan la protección de Dios no hallarán seguridad en ningún lugar o posición. Y noten lo que termina diciendo esta cita. Los agentes humanos se adiestran y usan su poder inventivo para poner en funcionamiento la maquinaria más poderosa para herir y matar. Otra cita: pronto se producirán entre las naciones grandes dificultades, y entre ellas también Egipto, Libia y Etiopía, que van a recibir la invasión de Estados Unidos y las naciones que lo apoyan, porque el rey del norte es Estados Unidos. Para este tiempo, hermanos, el que lidera el reinado del norte ya es Estados Unidos. ¿Queda claro eso, hermanos? ¿Sí? Pronto se producirán entre las naciones graves dificultades que no cesarán hasta que Cristo venga. Como nunca antes necesitamos unirnos para servir a aquel que ha preparado su trono en los cielos y cuyo reino rige sobre todos.
Dios no ha abandonado a su pueblo y nuestra fuerza estriba en no abandonarle a Él. Los juicios de Dios están en la tierra, las guerras y los rumores de guerras, la destrucción por incendios e inundaciones dicen claramente que el tiempo de angustia que se ha de intensificar hasta el fin está muy cerca. Entonces, con esto, hermanos, yo les renuevo, o mejor dicho, les refresco la memoria acerca de las cosas que tienen que acontecer. Hermanos queridos, y tú también, hermanos que me estás escuchando por internet, y a los miles de hermanos en todo el mundo que están escuchando esta grabación, yo te ruego en el nombre de Jesús que te prepares para todo lo que ha de acontecer en esta tierra y que puedas ayudar a tus hermanos también a que se preparen, porque tú tienes que ser una luz en la iglesia y tienes que ser una luz en el mundo. Tenemos que ser una luz en la iglesia y tenemos que ser una luz en el mundo. Por lo tanto, hermano, todo esto muestra que va a haber guerra, y tanto la Biblia como el espíritu de profecía y las noticias que diariamente vemos en la televisión, en internet, en los periódicos, que escuchamos en la radio, todo tiene que ver con un conflicto que hay en Medio Oriente. En Medio Oriente está Israel. Israel es el termómetro de Dios, la nación de Israel. Y resulta, hermanos, que los países occidentales tienen dos objetivos. Primero, apoyan a Israel. Y segundo, necesitan el petróleo que producen las naciones árabes. O sea que los países occidentales tienen gran interés en Medio Oriente. Primero, apoyarlo a Israel, porque los cristianos, las naciones verdaderamente cristianas apoyan a la nación judía. Por eso es que somos judeo-cristianos. Y segundo, porque los países occidentales necesitan el petróleo que producen los árabes. Entonces, hermanos, ahí en Medio Oriente está Israel y está el petróleo, que son cosas que quieren y aman las naciones occidentales y que apoyan las naciones occidentales. Entonces, hermanos, es interesante notar lo que dice otra cita del Espíritu de Profecía en Primeros Escritos, página 33 y página 34. La habíamos leído anoche y yo la quiero volver a leer para que ustedes entiendan. En Primeros Escritos, página 33 y 34, dice algo interesante. Y vamos a explicarla porque ahora la quiero explicar un poquito mejor esta cita. Y dice así, hermanos. Vi que Dios tenía hijos que no reconocen ni guardan el sábado. No han rechazado la luz referente a él. Y al empezar el tiempo de angustia, hermanos, ¿qué es el tiempo de angustia? Este es el tiempo de angustia previo, o sea, el TAP, tiempo de angustia previo. Y el tiempo de angustia previo, hermanos, ustedes se van a dar cuenta que comienza por dos cosas. Dos cosas pasan que hacen que ustedes se den cuenta que ya comienza full el tiempo de angustia previo. Primero, la ley dominical, y segundo, las naciones se airarán. La ley dominical y el hecho de que las naciones se empiezan a airar ya más fuerte, se van a dar cuenta que hace que comience el tiempo de angustia para nosotros como pueblo y en segundo lugar para el mundo. Entonces, tanto la ley dominical como el airarse de las naciones para que comience la Tercera Guerra Mundial hace que nosotros nos reavivemos, nos reformemos y pidamos el refrigerio espiritual que es la lluvia tardía, hermanos, la lluvia tardía. Qué cosa preciosa. Tengo una serie sobre la lluvia tardía que nunca le he dado, que ojalá que la podamos dar. Un montón de clases con respecto a la lluvia tardía, hermanos, que ya van a ver todo lo hermoso que la Biblia dice con respecto a eso. Entonces, noten lo que dice aquí, hermanos. Vi que Dios tenía hijos que no reconocen ni guardan el sábado. No han rechazado la luz referente a él. Y al empezar el tiempo de angustia, cuando viene la ley dominical y se airan las naciones, entonces dice, fuimos henchidos del Espíritu Santo cuando salimos a proclamar más plenamente el sábado. Por supuesto, no es que cuando recibamos la lluvia tardía solamente vamos a salir a hablar del sábado. Uno habla de Cristo. Pero ¿por qué ella hace énfasis en el sábado?
Porque cuando recibamos la lluvia tardía vamos a hablar de todo. Pero ¿qué es lo que está siendo pisoteado hoy en día? El sábado. Entonces se va a hacer hincapié en el sábado porque es lo más pisoteado. Cristo no está siendo pisoteado. Los otros mandamientos, los 9, no están siendo pisoteados. El que es más pisoteado es el sábado. Entonces se tendrá que hacer hincapié en el mandamiento del sábado. Y les comento esto porque los críticos de Elena de White dicen, los de la alta crítica de Elena de White y de las otras religiones. Mirá, dice, salen a predicar el sábado. Su Dios es el sábado. No, hermano, está hablando con ciencia. Hay que leer todo el contexto de lo que habla la hermana White para darse cuenta que lo que era pisoteado es el sábado y por eso se sale a predicar el sábado. Entonces dice así, hermanos. Esto enfureció a las otras iglesias y a los adventistas nominales, pues no podían refutar la verdad sabática, y entonces todos los escogidos de Dios, comprendiendo claramente que poseíamos la verdad, salieron y sufrieron la persecución con nosotros. Entonces, hermanos, viene la ley dominical, comienza la persecución, recibimos la lluvia tardía, continúa la persecución, se predica el Evangelio a todo el mundo y continúa la persecución y finaliza el tiempo de gracia y continúa la persecución. Hermano, desde la ley dominical hasta el fin ya la persecución no termina. La persecución siempre va a ser un factor común. Pero noten algo interesante. Aquí dice que cuando reciben la lluvia tardía, se predica el Evangelio a todo el mundo, los sinceros se unen al pueblo de Dios y sufren la persecución con los hijos de Dios. Entonces después finaliza el tiempo de gracia y noten lo que dice la hermana White. Vi guerra. Y lo primero que menciona ella es la guerra. Cuando ya se está terminando de predicar el Evangelio, lo primero que menciona la hermana White, y nadie me puede rebatir esto en todo el mundo a mí, lo que dice acá, página 33 de Primeros Escritos, lo primero que ve ella dice, vi guerra, hambre, pestilencia, y noten hermanos, pestilencia y grandísima confusión en la tierra. ¿Se dan cuenta, hermanos, todo lo que se viene cuando ya finalice el tiempo de gracia? Hasta tal punto que habrá grandísima confusión en la tierra. Los impíos pensaron que nosotros habíamos acarreado el castigo sobre ellos y se reunieron en consejo para raernos de la tierra, ¿sí? Se reunieron en consejo para raernos de la tierra, creyendo que así cesarían los males. Hermanos, para ese tiempo ya ha finalizado el tiempo de gracia y aquí se habla de esa reunión de consejo cuando ellos van a imponer el decreto de muerte, pero para eso ya habrá finalizado el tiempo de gracia. Con eso, hermanos, refrescamos un poco nuestra memoria para poder seguir con este estudio. Hoy no tenemos mucho para decir, pero sí vamos a agregar algunos detalles más para ver de que Daniel 11 sigue en curso de cumplimiento y para hablar un poquito de Egipto, Libia y Etiopía. Vamos a Daniel capítulo 11, hermanos. En Daniel capítulo 11 vamos a ver el versículo 40, dice: empero al cabo del tiempo el rey del mediodía, o rey del sur, que es el mundo árabe, se acorneará con él, o sea, con el rey del norte, y el rey del norte levantará contra él como tempestad, con carros y gente de a caballo y muchos navíos, y entrará por las tierras, e inundará y pasará, y vendrá a la tierra deseable, y muchas provincias caerán, mas éstas escaparán de su mano, Edom, Moab y lo primero de los hijos de Amón. Esta zona es la zona de Jordania y Arabia Saudita, hermanos. Les comento, Edom es Arabia Saudita y Moab y Amón es Jordania. Ustedes saben que Jordania y Arabia Saudita son enemigos de Israel. Son enemigos de Israel, pero están muy bien con Estados Unidos. ¿Se dan cuenta, hermanos, de la discrepancia y de la controversia? Repito, Jordania y Arabia Saudita, hermanos, son enemigos de Israel, pero son amigos de Occidente, son amigos de Estados Unidos.
Por eso cuando se desate la guerra, al principio de la guerra, Arabia Saudita y Jordania van a escapar de la mano de Estados Unidos. Pero noten, hermanos, lo que continúa diciendo ahora el versículo 42 y 43, porque el tema de hoy tiene que ver con el versículo 42 y 43. Asimismo extenderá su mano a las otras tierras y no escapará el país de Egipto. Y habíamos visto en la clase pasada qué es lo que le va a pasar a Egipto y que hay muchas profecías raras en la Biblia, en el Antiguo Testamento, que aparentan explicar lo que le va a pasar a Egipto. Y bueno, hermanos, tenemos que esperar que descienda la lluvia tardía para que confirme y quizás corrija algunos detalles que hoy por hoy no los podemos entender completamente. Entonces dice, aquí está diciendo, el versículo 42, hermanos, tendrían todos los egipcios y también Hosni Mubarak, que es el presidente de Egipto, tendría que estudiar Daniel 11. Asimismo extenderá su mano a las otras tierras y no escapará el país de Egipto. Hermanos, ¿por qué dice no escapará el país de Egipto? Porque Egipto es el líder de todo el mundo árabe. Y aparte les comento por qué. Es un estudio que todavía no lo he dado y no sé si voy a tener tiempo de explicarlo. Pero siempre, hermanos, siempre el rey del sur tiene que ver con el mundo árabe y específicamente con Egipto. Egipto es el líder del mundo árabe. Y actualmente Egipto se lleva bien con los occidentales y tiene un tratado de paz con Israel. Por eso es que todo el mundo árabe, hermanos, lo presiona a Egipto para que vuelva al redil. Porque Egipto se lleva bien con los occidentales por el tema del canal de Suez, por el tema del turismo, por el tema de la ganancia que le trae el canal de Suez a Egipto. Y aparte tiene un tratado de paz con Israel. Pero ya el mundo árabe lo está presionando a Egipto para que vuelva al redil y rompa su alianza con Israel y deje de tener tanta afinidad con el mundo occidental. Entonces por eso se dice que no escapará el país de Egipto. Y el versículo 43 dice, y se apoderará de los tesoros de oro y de plata y de todas las cosas preciosas de Egipto, de Libia y de Etiopía, por donde pasará. ¿Se dan cuenta, hermanos? Entonces está profetizando y está diciendo, pobrecito Egipto, pobrecita Libia y pobrecita Etiopía. Entonces, hermanos, es poderosa la palabra de Dios. Y esto no es símbolo de nada, hermanos. Yo por ahí escucho las explicaciones de Daniel 11 y me salen canas cuando escucho las interpretaciones necias que dan algunos hermanos, y ahí nomás le meten simbólico a cualquier cosa. Y le meten simbólico a cualquier cosa no respetando el contexto. Entonces dicen, bueno, Egipto es símbolo del mundo. Y Etiopía, y bueno, Etiopía es símbolo de las grandes naciones. Y Libia es símbolo de las pobres naciones. ¿Y dónde está la comparación de texto que explique eso? No hay, así lo interpretamos nosotros porque así parece. No, hermanos. Aquí me está diciendo en este versículo el futuro de estos tres países, que justo, qué casualidad, que cuando Estados Unidos invada Medio Oriente, porque aquí está diciendo que se va a producir una invasión, porque entrará a las tierras, extenderá su mano a las otras tierras, entrará a la tierra deseable, muchas provincias caerán, entrará por las tierras. Cuando uno lee todas esas frases gramaticales y las compara una con otras, un poquito aquí, otro poquito allá, renglón tras renglón, línea sobre línea, se da cuenta, hermanos, que es una invasión de Occidente a Medio Oriente, una invasión de Estados Unidos a Medio Oriente. Y está profetizando la Biblia que caerán Egipto, Libia y Etiopía. Y qué casualidad, hermanos, que dice por dónde pasará. Y cuando dice por dónde pasará, ¿a qué se está refiriendo? Al mar Mediterráneo y al canal de Suez. Y es extraordinario, hermano, lo que está diciendo acá. El mar Mediterráneo y el canal de Suez. Por ahí pasan todos, hermanos. Por eso es que la OTAN hoy en día, como lo decía en clases anteriores, quiere ahora, hermanos, la OTAN, que es la organización del Atlántico, del Atlántico Norte, quiere decir, para la protección de
del Atlántico Norte, lo que la OTAN quiere hacer ahora, hermanos, es ampliar su dominio y no tan solamente dominar el Atlántico Norte, sino que quiere ahora dominar el mar Mediterráneo, porque por dónde pasará son dos cosas para llegar hasta el Golfo Pérsico. Para llegar al Golfo Pérsico, hermanos, tienen que pasar por el mar Mediterráneo primero y después por el Canal de Suez. Y resulta, hermanos, que el Canal de Suez está ¿en dónde? En Egipto, específicamente en la península del Sinaí. Por esa zona está el Canal de Suez. Y como el Canal de Suez ya fue, hermanos, patentado, personalizado e incluido, anexado a Egipto, y ya le pertenece a Egipto porque antes estaba bajo dominio internacional el Canal de Suez, ahora ya está bajo dominio de Egipto, hermanos. Resulta que ahora, hermanos, dice por dónde pasará el mar Mediterráneo y el Canal de Suez, porque Estados Unidos no se va a ir a dar toda la vuelta, hermanos. Tiene que pasar por el mar Mediterráneo y por el Canal de Suez. Entonces, hermanos, dice, y se apoderará de los tesoros de oro y de plata. Oro y plata significa eso, hermanos, la riqueza económica de estas naciones. Y cuando dice, y de todas las cosas preciosas de Egipto, de Libia y de Etiopía, ¿qué otras cosas preciosas tienen Egipto, Libia y Etiopía, hermanos? El petróleo. Porque todas las naciones árabes tienen un poquito de petróleo cada una. La que más tiene es Arabia Saudita, si no me equivoco. Pero de ahí en más todas tienen un poquito de petróleo. Pero lo que está diciendo acá, hermanos, y hay que entender esto para cuando venga el futuro y se cumpla, entendamos, se apoderará, va a venir una invasión sobre Egipto, Libia y Etiopía. Y yo me pregunto, hermano, los egipcios, los libios, los etíopes, ni se dan cuenta de lo que les espera. Vendrá destrucción sobre ellos. Destrucción sobre ellos, hermanos. Y cuando dice por dónde pasará, es re claro que se refiere, hermanos, al Medio Oriente. Y noten el razonamiento que le hago yo. Egipto, Libia y Etiopía lindan por esa zona del Medio Oriente. Están en el centro del Medio Oriente. Se relacionan con el mar Mediterráneo. Y justo en Egipto está el Canal de Suez. ¿Cómo, hermanos, no nos vamos a dar cuenta de que todo esto tiene que ver con el conflicto de Medio Oriente? ¿Qué me vienen a decir a mí que Egipto simboliza el mundo no hay ninguna comparación de texto que diga que Egipto es el mundo? No hay ninguna comparación de texto poderosa que diga que Etiopía son las grandes naciones o naciones del primer mundo y que Libia son las naciones más pobres del tercer mundo. Y si a mí no me muestran una poderosa comparación de texto con texto, yo no acepto. Porque yo no puedo venir y decir, ¿y Egipto qué significa? Y Egipto significa el topollillo. ¿Y por qué? Y porque sí. Y Etiopía significa la pantera rosa. Y Libia, bueno, Libia significa no sé, el gallo Claudio. ¿Y con qué autoridad digo eso yo? Y porque sí, porque mirá, porque parece, porque se parece, porque tiene que ser. Y hoy en día, hermanos, dentro de nuestra iglesia, por la vagancia que hay y por no ponerse a estudiar comparando texto con texto, le dan un significado a algo sin fundamentar bíblicamente, que es lo mismo que pasa cuando hablamos de la predicación de la mujer en el púlpito. Cuando uno dice, Pablo dice claramente en 1 de Corintios capítulo 14, en 1 de Timoteo capítulo 2, que a la mujer no debe predicar en púlpito y que no se le permite enseñar en lo que es el culto. Y los hermanos vienen y dicen, bueno, pero eso era algo cultural. Bueno, mostrame con la Biblia. No puedo. No, pero eso era una costumbre del apóstol. Mostrame con la Biblia. No hay. No, lo que pasa es que Pablo decía eso porque era machista. Bueno, mostrame con la Biblia. No se puede. Bueno, lo que pasa es que Pablo, ¿saben lo que me han llegado a decir? Lo que pasa es que Pablo era un resentido con las mujeres, por eso enseñaba eso. Bueno, a ver, mostrame con la Biblia la comparación de textos. No hay. Nunca me pueden mostrar con comparación de texto nada de lo que enseñan. Y hermanos, a mí con lo único que me vas a convencer es con texto, contexto y comparación de texto con texto. Si tú no me muestras comparación de texto con texto, puede ser muy linda tu interpretación, pero a mí no me llena,
Porque cuando yo voy a enseñarle a los testigos de Jehová, a los mormones, a los católicos o a los protestantes, a cualquiera, ellos te exigen que vos le mostrés con Biblia. Anda a enseñarle a un católico, un protestante, un testigo de Jehová, él te decía, ¿de dónde sacás vos eso? A ver, ¿de dónde sacás vos eso? No, lo que pasa es que a mí me parece porque mi iglesia lo enseña así. No, a mí qué me importa tu iglesia, dicen ellos. Móstrame con Biblia. Y si tú no puedes mostrarle con Biblia, se te cae todo abajo y te sientes mal. Entonces, hermanos, yo exijo una comparación de texto de todo lo que se predica. Si no hay comparación de texto, son filosofías. Están filosofando, filosofando y filosofando. Y yo les cuento algo, hermanos. Me duele como grandes teólogos y grandes doctores de la Iglesia Adventista. Yo soy el único acá en Tucumán que tengo libros de Daniel 11 de otros teólogos del mundo, tanto protestantes como adventistas. Y me duele, hermanos, ver que ponen 1.000.000 de fundamentos, pero ninguno bíblico. Ponen fundamento cultural, fundamento histórico, fundamento poético, fundamento filosófico, fundamento lingüístico, que la lengua, que la traducción, que está así porque la raíz del hebreo, porque esto, que el otro. Hermano y amigo, ¿qué me interesa la lingüística? Yo tengo que mostrar con comparación de texto, no con la lingüística. Entonces vienen los especialistas en lengua y dicen, sí, lo que pasa es que acá, porque el griego, porque el hebreo, porque está así, porque está así. Y a mí no me interesa, hermanos. La Biblia fue hecha para que cualquier persona sencilla y humilde como un niño, aunque no sepa griego, hebreo y arameo, pueda demostrar con Biblia una doctrina poderosa. Y hermanos, aunque yo no sepa griego, hebreo y arameo, yo puedo demostrar con Biblia todas las cosas que enseño. Y yo he debatido, ¿no?, con evangélicos que conocían griego, hebreo y lo mismo les gané el debate, aunque yo no manejaba, o mejor dicho, no es que no manejo porque yo sé algo de griego, de hebreo y arameo, y eso es, no vayan a creer que es difícil, ¿no? No es difícil. No es la gran cosa, ni es la gran ciencia. Pero sin necesidad de recurrir a eso, yo les mostré a muchos que estaban equivocados con Biblia, contexto y comparación de texto con texto. Y el texto, el contexto y la comparación de texto con texto es lo que va a determinar cómo se traduce una palabra del griego, del hebreo o del arameo. Entonces, hermanos, aquí lo que se está profetizando en el versículo 43 dice, y se apoderará de los tesoros de oro y de plata, o sea, todo lo que es economía, y de todas las cosas preciosas de Egipto, de Libia y de Etiopía, por donde pasará. Y esos países están muy relacionados con el mar Mediterráneo y con el canal de Suez, por donde pasarán, hermanos. O sea que con esta profecía está dejando en claro que Egipto, Libia y Etiopía les espera también una invasión por parte del rey del norte, algo que se va a dar dentro de poco cuando venga la ley dominical, hermanos, y ya las naciones se comiencen a airar. Entonces, como acá se menciona a Egipto, Libia y Etiopía, vamos a ver un poquitito de Biblia nomás para que veamos de que a Dios no se le ha escapado lo que va a pasar con estas naciones. En Ezequiel capítulo 30, versículo 1 al 9, ya lo hemos leído, pero lo volvemos a repasar, también se menciona a estas naciones. En Ezequiel capítulo 30, versículo 1 al 9, no sé, Elías, si me puede usted informar cómo va la grabación hasta acá. A ver si no hemos tenido problema con el sonido hasta ahora. ¿Va todo bien? Buenísimo, buenísimo. Gracias a Dios entonces. Entonces, en Ezequiel capítulo 30, versículo 1 al 9, a mí me llama la atención, hermanos, que se las menciona a estas naciones. A Egipto, a Libia, a Etiopía. Y noten, hermanos. Y fue a mí palabra de Jehová diciendo, Hijo del hombre, profetiza y di, así ha dicho el Señor Jehová, aullad, ay del día, porque cerca está el día del Señor, día de nublado, día de gentes será. Y habla de todas las naciones del mundo que van a estar involucradas en el conflicto de Medio Oriente. Y dice el versículo 4, y vendrá espada a Egipto. Y noten que el Daniel 11:42 lo menciona primeramente a Egipto, y no escapar el país de Egipto.
Y el versículo 43 lo vuelve a mencionar a Egipto primero. Qué casualidad, ¿no? Entonces, hermanos, dice ahora el versículo 4, y vendrá espada a Egipto, y habrá miedo en Etiopía. ¿Qué tal, hermanos? Hermanos, esto para mí es impresionante cómo Dios nos ha dado ciencia profunda a los adventistas para que no digamos nosotros, yo no sé lo que va a pasar en el futuro. Y bueno, si no sé es porque no estudio. Yo veo mucha gente que uno le habla de esto y no sabe porque nunca se ha puesto a estudiar. Entonces dice así, lo que dice Daniel 11 ya lo está diciendo acá, y vendrá espada a Egipto y habrá miedo en Etiopía. Otras versiones dice, y pondré miedo en Etiopía. ¿Por qué? Porque Etiopía también será invadida y el rey del norte se apoderará de todas las riquezas y de todas las cosas. ¿Por qué? Porque, hermanos, razonemos, tengamos una lógica militar, una logística militar. Si estos países, Estados Unidos, Inglaterra, Francia y todos los que siguen al rey del norte pasan por el mar Mediterráneo y por el canal de Suez, ¿qué va a pasar cuando se esté armando la guerra, hermanos, si no tengan víveres, no tengan comida? ¿Qué se van a tener que volver de nuevo a Norteamérica a traer comida? ¿De dónde van a sacar plata, dinero, petróleo, combustible, pilas, energía, baterías, luces, cosas? Y van a tener que sacar de las naciones que están cercanas ahí. Van a tener que sacar de estas naciones. No se pueden volver a ellos, a sus países. No pueden decir los ingleses, volvamos a Inglaterra, volvamos a Francia, volvamos a Estados Unidos a traer cosas. No, y ya que vamos dominando estos países árabes, agarremos sus suministros para que nos sigamos manteniendo mientras estamos acá en Medio Oriente. ¿Por qué? Porque ellos entrarán como tempestad a Medio Oriente, pero van a permanecer allí. Y tienen que permanecer ahí manteniendo el dominio y dominando esa zona. Entonces, hermanos, dice el versículo 4, y pondré miedo en Etiopía cuando caerán heridos de Egipto, y tomarán su multitud y serán destruidos sus fundamentos. Etiopía, ¿y cómo dice, hermanos? Etiopía y Libia, y Lidia. Hermano, está mencionando las naciones de Daniel 11. Ahora uno puede decir, bueno, Hugo, pero aquí también la menciona a Lidia, a Chub y a otras naciones más. Y claro, ¿y por qué? Porque también en Daniel 11 se menciona las otras tierras, las muchas provincias que caerán, y son también parte de estas tierras. Lógico que las tiene que mencionar. Pero yo solamente me concentro en las tres que menciona Daniel 11 porque serán las más tocadas y las más afectadas. Entonces dice acá, hermanos, es interesante, versículo 5, Etiopía y Libia y Lidia y todo el conjunto de pueblo y Chub y los hijos de la tierra de la liga, o sea, de la liga árabe, caerán con ellos a cuchillo. O sea que estas otras naciones mencionadas, aparte de Egipto, Libia y Etiopía, son las que están contenidas en Daniel 11 cuando dice las otras tierras, las otras provincias, las muchas provincias, etcétera, etcétera, etcétera. Versículo 6. Y noten, hermanos, así ha dicho Jehová, también caerán los que sostienen a Egipto. O sea, todas las naciones árabes que estén apoyando a Egipto también van a caer, hermanos. Y los que dentro de Egipto apoyen a Egipto también van a caer. Y la altivez de su fortaleza caerán desde Migdol hasta Sebened, caerán en él a cuchillo, dice el Señor Jehová. Esto es terrible, hermanos, lo que le va a pasar a estas naciones. Y serán asolados entre las tierras asoladas. Noten, hermano, ahí están las tierras de Daniel 11. Ahí están las tierras de Daniel 11, las otras tierras. Y serán asolados entre las tierras asoladas. Y sus ciudades serán entre las ciudades desiertas. ¿Se dan cuenta cómo van a quedar las ciudades de Egipto, Libia, Etiopía y de las naciones que los apoyen? Destruidas por la guerra. Versículo 8. Y sabrán que yo soy Jehová cuando pusiere fuego a Egipto y fueren quebrados todos sus ayudadores. Mamita querida, a mí me da terror cuando leo estas cosas.
Y el versículo 9, noten lo que dice, hermanos, noten lo que dice. En aquel tiempo saldrán mensajeros de delante de mí en navíos a espantar a Etiopía. A espantar a Etiopía, noten hermanos, a Etiopía la confiada, y tendrán espanto como en el día de Egipto, porque he aquí que viene. Ahora, hermanos, lógicamente no va a faltar el que me critique a mí y diga, no, aquí está hablando de la profecía de ese tiempo cuando se aplicaba a Nabucodonosor. Y yo digo, claro que sí, está hablando de aquel tiempo, pero también está hablando del futuro, porque, y ese es un tema que yo les tengo que dar a ustedes, cómo interpretar las profecías del Antiguo Testamento, pero les adelanto para que sepan cómo se interpretan las profecías del Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, hermanos, todas las profecías están mezcladas. Hay profecías mezcladas. Y en el Nuevo Testamento también. Cuando ustedes leen Lucas capítulo 21, Mateo capítulo 24, Marcos capítulo 13, van a ver que la hermana White dice en el conflicto de los siglos, y aunque no lo diga la hermana White, cuando uno lee se da cuenta, está hablando de un montón de profecías mezcladas. Todo el capítulo hay un montón de profecías mezcladas, hasta tal punto que el Señor Jesucristo toma la destrucción de Jerusalén como una tipología de la destrucción del mundo. Y así también en el Antiguo Testamento hay profecías mezcladas. Y nosotros tenemos que saber desglosar que esas profecías, si bien es cierto, se aplicaban al tiempo del pasado, también se aplican al tiempo del futuro por la comparación de textos y porque el contexto tiene versículos llaves que son medio raros, que dan a entender que se aplican al futuro. Por ejemplo, noten, yo aquí, ¿cómo me doy cuenta, hermanos, que esta profecía se aplica al futuro? Primero, hermanos, porque el versículo 4 y 5 habla exactamente el mismo lenguaje que Daniel 11. Y segundo, porque el versículo 2 y 3 dice así: Hijo del hombre, profetiza y di, así ha dicho el Señor Jehová, aullad, ay del día, porque está cerca el día, cerca está el día del Señor, día de nublado, día de gentes será. Siempre cuando se utiliza esa expresión, según los escatólogos, que son los estudiantes de profecía, los teólogos especializados en profecía, ellos entienden que cuando se habla de eso, esos son versículos llaves que te muestran que también esta profecía va a tener un cumplimiento futuro, porque es una tipología de lo que habría de venir en el día grande y terrible de Jehová en el tiempo del fin. El día grande y terrible de Jehová se le llama a muchas cosas, hermanos. Se le llama a la segunda venida de Cristo, se le llama también el día grande y terrible de Jehová al día o año literal en el que caerán las plagas, y se le llama el día grande y terrible de Jehová también a la tercera venida de Cristo. A todas esas cosas se le llama el día grande y terrible de Jehová. Entonces, hermanos, el versículo 9 dice: En aquel tiempo saldrán mensajeros de delante de mí en navíos a espantar a Etiopía la confiada, y tendrán espanto como en el día de Egipto, o sea, como en el día en que Egipto fue destruido, porque he aquí que viene. Entonces, hermanos, esta profecía también se aplica al tiempo del fin y está diciendo claramente lo que le pasará a Egipto, Libia y Etiopía y a todas las provincias árabes que se están mencionando aquí, que tienen que ver con el territorio geográfico que ocupan. Siguiendo con el tema, hermanos, vamos a Sofonías capítulo 2. En Sofonías capítulo 2, haciendo un repaso de lo que ya habíamos visto, dice así, hermanos. En Sofonías capítulo 2, versículo 1 al 5, ya habíamos estudiado todo esto cuando hablaba de la destrucción de Gaza, de la destrucción del Líbano, de todas esas naciones que ya hemos estudiado en la clase pasada y hemos visto lo que les espera a esas naciones árabes también. Repasamos, pero ahora vamos a repasar para dejar en claro otra cosa, fíjense bien. Sofonías capítulo 2, versículo 1 al 5. Congregaos y meditad, gente no amable, antes que para el decreto y el día se pase como el tamo, antes que venga sobre vosotros el furor de la ira de Jehová,
antes que el día de la ira de Jehová venga sobre vosotros. Esto claramente, incluso la Iglesia Adventista lo aplica al tiempo del fin. Bueno, sigue diciendo, buscad a Jehová todos los humildes de la tierra, que pusisteis por obra su juicio, buscad justicia, buscad mansedumbre, quizás seréis guardados en el día del enojo de Jehová. Este también es un versículo que la Iglesia Adventista lo aplica al tiempo del fin. Y si no, lean la bibliografía nuestra y van a ver que se aplica al tiempo del fin. Y bueno, el versículo 4 dice, porque Gaza será desamparada y Ascalón asolada, saquearán a Asdod en el mediodía y Ecrón será desarraigada. Versículo 5, ay de los que moran a la parte de la mar, de la gente de Cheritim. La palabra de Jehová es contra vosotros, oh Canaán, tierra de palestinos, que te haré destruir hasta no quedar morador. Y habla de la destrucción de la franja de Gaza, de la destrucción de los palestinos. Y eso ya lo habíamos estudiado, y el contexto lo pone en el tiempo del fin. Y después de ponerlo en el tiempo del fin, sigue hablando, hermanos. Y noten lo que dice el versículo 11 y 12. Ahí nomás en el mismo capítulo 2, el versículo 11 y 12, a mí me llama la atención lo que dice el versículo 11 y 12, hermanos, que dice, terrible será Jehová contra ellos, porque enervará a todos los dioses de la tierra, y cada uno desde su lugar se inclinará a él, todas las islas de las gentes. Y noten lo que dice el 12, hermanos, vosotros también, los de Etiopía, seréis muertos con mi espada. Vosotros también, los de Etiopía, seréis muertos con mi espada. Entonces, hermanos, todo el fundamento bíblico que venimos dando, tanto de la Biblia como del espíritu de profecía, muestra que Egipto, Libia y Etiopía están bien enmarcados en la profecía y todo está enmarcado en el contexto del tiempo del fin. Egipto, Libia y Etiopía, se cumplirá en ellos todo lo que viene diciendo la profecía bíblica. Sofonías capítulo 3, hermanos. Sofonías capítulo 3. En Sofonías capítulo 3, ahí nomás donde estamos, leemos el versículo 14 al 16, hablando de los israelitas, que son los que van a ser apoyados por el rey del norte, porque el rey del norte viene al Medio Oriente para apoyar el monte deseable del santuario, que es Israel y Jerusalén, y dice así. Sofonías capítulo 3, verso 14 al 16. Canta, oh hija de Sión. Por supuesto, esto es un cumplimiento parcial de la profecía, ¿no? Canta, oh hija de Sión, da voces de júbilo, oh Israel. Gózate y regocíjate de todo corazón, hija de Jerusalén. Jehová ha apartado tus juicios, ha echado fuera tus enemigos. Está hablando de que Dios le va a dar la victoria a Israel de sus enemigos. Ha echado fuera tus enemigos. Jehová es rey de Israel, en medio de ella nunca más verás el mal. En aquel tiempo se dirá a Jerusalén, no temas, Sión, no se debiliten tus manos. Y dice el versículo número 19 y 20. He aquí, en aquel tiempo yo apremiaré a todos tus opresores. Y hermanos, seamos sinceros, ¿cuáles son todos los opresores hoy en día de la nación de Israel? Las 22 naciones árabes que rodean a Israel. Y lo oprimen, y lo oprimen, y lo oprimen, y los molestan, y los molestan, y los molestan. He aquí, en aquel tiempo yo apremiaré a todos tus opresores, y salvaré la coja, y recogeré la descarriada, y pondrélos por alabanza y por renombre en todo país de confusión. En aquel tiempo yo os traeré, en aquel tiempo os reuniré yo, pues os daré por renombre y por alabanza entre todos los pueblos de la tierra, cuando tornare vuestros cautivos delante de vuestros ojos, dice Jehová. Entonces muestra, hermanos, que el rey del norte y la nación de Israel van a estar aliados, y el rey del norte viene a apoyar a la nación de Israel, y Dios utilizará al rey del norte para apremiar a todos los países árabes. Vamos a Jeremías capítulo 46, hermanos. Jeremías capítulo 46, ya vamos terminando.
En Jeremías capítulo 46, y estamos viendo mucho fundamento bíblico, hermanos, mucho fundamento bíblico. Jeremías capítulo 46, versículos 27 y 28, dice así: y tú no temas, siervo mío Jacob, y le está hablando literalmente al pueblo de Israel de raza. Y tú no temas, siervo mío Jacob, y no desmayes, Israel, porque he aquí que yo te salvo de lejos. ¿Por qué será que dice yo te salvo de lejos? Porque Dios enviará al rey del norte desde lejos para que venga y entre por las tierras y ayude, hermanos, a que lo defienda a Israel de todos los enemigos árabes. No sé si me explico, hermanos. Porque he aquí que yo te salvo de lejos y a tu simiente de la tierra de su cautividad. Y dice, y volverá Jacob, y ahora está volviendo Jacob a su tierra, y descansará y será prosperado y no habrá quien lo espante. Por eso es que los israelitas hoy en día, hermanos, no le tienen miedo a nadie. Es más, ellos dicen, si tenemos que morir, morimos, pero nos los llevamos a todos con nosotros. Y noten lo que dice el 28, tú siervo mío Jacob, no temas, dice Jehová, porque yo estoy contigo, porque haré consumación en todas las gentes a las cuales te habré echado, mas en ti no haré consumación, sino que te castigaré con juicio, pero no te talaré del todo. O sea, Israel va a tener ciertas aflicciones, va a tener enemigos, pasará por el fuego, pero dice de que Dios apremiará a todos los enemigos de Israel. Por eso es que el rey del norte viene de lejos, hermanos, y entrará por las tierras, y entrará a la tierra deseable, e incluso plantará sus palacios en el monte deseable del santuario. Seguimos leyendo, hermanos, y vamos a ver algo interesante. Joel capítulo 3. Joel capítulo 3. En Joel capítulo 3 dice, hermanos, y ya estamos cansados de leer esto, pero lo vamos a volver a leer. Joel capítulo 3, versículo 1 y 2 dice, porque aquí en aquellos días y en aquel tiempo en que haré tornar la cautividad de Judá y de Jerusalén, juntaré todas las gentes. Ven que todas las naciones van a estar envueltas en este tema y va a ser mundial, porque dice todas las gentes, todas las naciones, y todas significa todas, hermanos. Por eso es que va a ser tercera guerra mundial. Juntaré todas las gentes y harélas descender al valle de Josafat, y allí entraré en juicio con ellos a causa de mi pueblo y de Israel, mi heredad, a las cuales se esparcieron entre las naciones y partieron mi tierra. Versículo 9 al 12. Pregonad esto entre las gentes. Pregonad esto que acabo de hablar, dice Dios, entre las naciones. Proclamad guerra. Despertad a los valientes. Lléguense, vengan todos los hombres de guerra. Haced espadas de vuestros asadones, lanzas de vuestras hoces, y diga el flaco, fuerte soy. Juntaos y venid, gentes todas de alrededor, y congregaos. Haz venir allí, oh Jehová, a tus fuertes. Las gentes se despierten y suban al valle de Josafat, porque allí me sentaré para juzgar a todas las gentes de alrededor. Pero hermanos, noten cómo comienza el versículo 12. Dice así, las gentes se despierten. ¿Cuándo se van a despertar las gentes? Este despertar de las gentes, que yo muchas veces me olvido de explicar aquí, y a mí me gusta, ustedes saben, hermanos, que a mí me gusta ser muy bíblico. A mí me gusta pura Biblia, texto, contexto y comparación de texto con texto. Y si me llego a equivocar, prefiero equivocarme usando texto, contexto y comparación de texto con texto, y no equivocarse como se equivocan otros que están equivocados, y encima peor, porque se equivocan sin Biblia. Y en el peor de los casos, si algún día yo me equivoco predicando, al menos prefiero equivocarme con texto, contexto y comparación de texto con texto. Y si no es como yo estoy predicando, algún día yo le diré, y bueno, Señor, ¿qué culpa tengo yo? Vos me has dicho que yo estudie así, analizando texto, contexto y comparación de texto con texto.
Y si no se cumple algún día, el Señor entonces me explicará a mí. Yo le decía, Señor, pero yo he seguido tu regla, ¿por qué entonces no era así? Entonces Él me explicará por qué. Mientras tanto yo soy bíblico y me rijo por esta regla. Texto, contexto y comparación de texto con texto. Y cuando dice el versículo 12, las naciones se despierten, ¿cuándo se van a empezar a despertar completamente para la guerra? Cuando dice en Apocalipsis capítulo 15, y vamos a ver en Apocalipsis capítulo 15, hermanos. En el libro de Apocalipsis capítulo 15 dice así. En Apocalipsis capítulo 15, perdón, no es 15, es 11. Apocalipsis capítulo 11 dice el versículo 18. Y se han airado las naciones. ¿Se dan cuenta? Y se han airado las naciones, y tu ira es venida, y el tiempo de los muertos para que sean juzgados, y para que des el galardón a tus siervos los profetas, y a los santos, y a los que temen tu nombre, a los pequeñitos y a los grandes, y para que destruyas a los que destruyen la guerra, a los que destruyen la tierra. Ahora, yo leo la primera parte del versículo 18 y leo la última parte del versículo 18. Presten bien atención a lo que vamos a analizar. Y se han airado las naciones. Ahora leamos la última parte. Y destruyas a los que destruyen la tierra. ¿Quiénes son los que destruyen la tierra? Los que destruyen la tierra son las naciones que se han airado bélicamente y que por airarse bélicamente destruirán la tierra con guerra nuclear, con misiles, con bombas atómicas, con minas nucleares, con todas estas cosas. Entonces se dan cuenta, hermanos, que cuando las naciones se despiertan es cuando se comienzan a airar. ¿Qué pasa cuando a ti te agarra una ira, un enojo o una bronca? Tú estás lo más tranquilo y de pronto alguien te hace enojar. Y tú te enojas y te despiertas, te pones alerta, te despiertas y quedas como encendido en fuego y en fervor, y de pronto tú estabas lo más pancho, tranquilo, con mucha pachorra, con mucha pereza, y de pronto alguien te hace enojar y te despierta y quedas bien despierto y alerta. Bueno, así también se despertarán y se airarán las naciones. Y hermanos queridos, aquí nomás dice el versículo 19, Joel capítulo 3 ahora, Joel capítulo 3, donde estábamos. En Joel capítulo 3, hermanos, en Joel capítulo 3, dice, después de que hemos leído esto, el versículo 12, las gentes se despierten para ir a la tercera guerra mundial. Ahora dice el verso 19, Egipto será destruido. El mismo contexto lo dice. Egipto será destruido y Edom será vuelto en asolado desierto. Y yo pregunto, ¿por qué? Por la injuria hecha a los hijos de Judá, no a la iglesia adventista, sino a los hijos de Judá, que son la tribu de Judá, los judíos. Porque derramaron en mi tierra sangre inocente. Y terminamos leyendo Isaías capítulo 43, hermanos. Isaías capítulo 43. En Isaías capítulo 43, y con esto ya estamos terminando, y dice así. En Isaías capítulo 43, versículo 1 al 9, dice lo siguiente. Ahora pues, así dice Jehová, criador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. No temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Cuando pasares por las aguas, yo seré contigo, y por los ríos no te anegarán. Cuando pasares por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Entonces, cuando uno lee estos versículos, dice, sí, esa promesa yo la conozco, porque esa promesa se aplica a la iglesia, a los cristianos, siempre aplicamos esta promesa a nosotros, pero no la saquemos del contexto. Sigamos leyendo el contexto. No niego que la podemos aplicar a nosotros, claro que se aplica a nosotros como iglesia, pero noten en qué contexto está escrito. Por favor, no me lo saquen de contexto. Y dice el versículo 3, porque yo, Jehová Dios tuyo, soy el Santo de Israel, soy tu Salvador. A Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía y a Seba por ti.
O sea, las entrego a estas naciones para que sean destruidas, cosa que vos seas rescatado. Porque en mis ojos fuiste de grande estima, fuiste honorable y yo te amé. Daré pues hombres por ti y naciones por tu alma. No temas porque yo soy contigo. Del oriente traeré tu generación y del occidente te recogeré. Y diré al aquilón, da acá, y al mediodía, no detengas. Trae de lejos mis hijos y mis hijas de los términos de la tierra, y todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los crié, los formé y los hice. Sacad al pueblo ciego que no tiene ojos, y a los sordos que tienen oídos. ¿Por qué? Porque momentáneamente el pueblo de Israel está que no ve, no lo ve todavía al Mesías. Recién lo está viendo a Jehová, pero todavía al Mesías no lo puede ver. Versículo 9, congréguense a una todas las gentes. Y qué casualidad que está hablando lo mismo que dice Joel y lo que dice Sofonías. Congréguense a una todas las gentes, júntense todos los pueblos. ¿Quién de ellos hay que nos dé nuevas de esto y que nos haga oír las cosas primeras? Presenten sus testigos y justifíquense, oigan y digan verdad, o sea, verdad a todo lo que va a acontecer. Entonces, hermanos, le espera un futuro terrible a Egipto, Libia y Etiopía, por donde pasará el mar Mediterráneo y el canal de Suez. Entonces, hermanos, a los hermanos que nos están escuchando por internet y a las miles de personas que están escuchando estos DVDs o estos CDs que están grabando, yo te animo, hermano, a que tú estudies las profecías bíblicas, a que las puedas enseñar, a que tú puedas mostrar con estas profecías que la venida de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo se acerca pronto, y que ya que nuestro Señor Jesucristo se acerca pronto para venir a esta tierra, con estas profecías puedan ser un arma para que las personas se conviertan a Cristo y lo acepten a Cristo como Salvador para poderlo esperar cuando Él venga por segunda vez. Con estas profecías mostramos cuán cerca va a venir Jesús. Pero ¿de qué sirve que le mostremos que Cristo viene pronto si todavía no lo han aceptado ese Cristo como Salvador? Hermanos, la gente está cansada de los sermones evangélicos, de esos sermones que dicen, acepta a Cristo y serás salvo. Nosotros tenemos que hacer que la gente acepte a Cristo, pero usando las armas que Dios nos ha dado, que es la palabra profética más segura. Por eso dice Pedro, tenemos también la palabra profética más permanente, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Hacéis bien en estar atentos a esta antorcha que alumbra en un lugar oscuro, porque todo el mundo está en oscuridad. Entonces, hermanos, yo los aliento a que con estas profecías realmente podamos ayudar a que la gente acepte a Cristo como su Salvador, como nuestro Salvador, como el Salvador del mundo, como el Salvador de la Iglesia. Porque ¿cómo nosotros le podemos decir que acepte a Cristo cayendo en el nivel bajo de las iglesias protestantes cuando nosotros tenemos más luz? Ellos dicen, acepta a Cristo como tu Salvador, pero nosotros le mostramos cuán cerca está la venida de Cristo. Aparte de mostrarle a la gente que tiene que aceptar a Cristo como Salvador, con estas preciosas profecías le mostramos cuán cerca está la venida de Cristo y todas las señales que están aconteciendo en el mundo entero. Por lo tanto, afirmémonos en la fe, afirmémonos en las profecías, mantengámonos despiertos, no estemos dormidos, ceñidos nuestros lomos con la verdad. Que Dios nos ayude, hermanos, y que realmente podamos mostrarle a la gente dónde estamos parados hoy en día actualmente en la profecía bíblica, y que basándonos en estos conocimientos poderosos podamos llevarle a la gente a que acepte a Cristo como su Salvador personal. ¿Qué le parece, hermanos, si para terminar nos arrodillamos, nos ponemos de rodilla para hacer una última oración?
Oramos. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias, Padre, porque hemos podido hacer este estudio bíblico. Y te suplicamos, por favor, Señor, que te quedes con nosotros y que bendigas a todos los miles de hermanos que escuchan estos temas, que están bajando estos temas y que lo están pasando a otros hermanos para que los escuchen. Que tú multipliques este conocimiento y bendigas a tu pueblo para que estemos atentos a las cosas que vendrán. No nos dejes sin la lluvia tardía, Padre. No permitas que nos alejemos de Cristo. Y Señor, ayúdanos a valorar tu palabra y a saber entenderla. Danos sabiduría, inteligencia y ciencia para poder comprenderla y llénanos con tu Espíritu Santo. Todas estas cosas te lo pedimos en el santo nombre de nuestro Señor Jesucristo. Perdona nuestros pecados y límpianos en el nombre de Jesús. Amén.